aficionado. Muy interesante, una actividad que tiene sobre todo mucho margen de crecimiento, como hablábamos fuera del aire con Gustavo y con los invitados. Y ahora tenemos más invitados, por supuesto, como siempre en Aprendiendo de la Historia. Le recordamos a la gente nuestras vías de comunicación. Nos pueden ver en directo por Facebook, nos buscan como Aprendiendo de la Historia. Estamos saliendo con buena calidad de imagen y sobre todo con buena calidad de sonido, algo que le estábamos debiendo. Gestión Fernández, se puede decir que es eso. Damián Fernández, mi hijo, un gran saludo para mi hijo. Casi me queda claro que usted no. Sí, yo la verdad que poco. Tecnología poco y nada. Le recordamos a la gente para comunicarse, además del Facebook de Aprendiendo de la Historia, donde pueden interactuar con nosotros, se pueden comunicar por mensaje de texto o WhatsApp al 2984-599173 o al teléfono fijo de la radio 443-1114. Flavio, Gustavo, ¿quién nos acompaña esta vez? Bueno, mira, tenemos el agrado de tener una persona que es una luchadora de la educación. Su visita responde a esta semana cargada de emociones, festejando el Día del Maestro. Es una compañera de trabajo de Flavio y mía. Estoy hablando de la maestra Liliana Acuña, que es una persona comprometida con su tarea. Desde que la conozco está siempre abocada al tema educativo. Tiene su trabajo en la escuela primaria, a la noche da en la escuela secundaria y siempre que la he visto, siempre ha estado dando una mano y apoyando a todos los alumnos. Hola Lili, buenos días. Hola, ¿cómo le va, chicos? Un placer estar aquí. Bueno, para nosotros es un placer enorme y un agradecimiento que haya aceptado la invitación de estar con nosotros. Bueno, tu primera impresión, ¿qué es ser maestra? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es ser maestra? Qué preguntita, ¿qué es ser maestra? Bueno, la verdad que yo te tengo que decir que creo que quise ser maestra siempre, aún en la escuela donde cursaba la primaria. Siempre el director, el recuerdo que tengo, el vicedirector, el señor Alcaraz, siempre me buscaba cuando estaba en sexto, en séptimo, para ir a cuidar, cuando le ayudaba a cuidar a los chicos a la tarde cuando faltaba alguna maestra. ¿En qué colegio? En la escuela 38. Yo actualmente trabajo ahí, también soy ex alumna de pues soy originaria, diríamos, nací en Regina, pero me crié prácticamente en Stefanelli. Soy de acá y mis padres también, así que somos de ahí, de la población. O sea, una pionera, digamos, del barrio. Sí, y mi Es parte del inmobiliario de la escuela. ya también, espero que pronto también me me saquen del inventario, me archiven, sí, me jubile. Para la jubilación. Bueno, la docencia partió de ahí, y después cuando recorrí el secundario, no el actual, sino el antiguo secundario, vi varias posibilidades, ¿sí? Lo que me tiraba mucho era la cuestión de ser guardafauna, pero en esa época la mujer no podía acceder a ser guardafauna, entonces la borré y bueno, dije, voy a seguir docente, para maestra, en realidad uno no dice la palabra docente, dice maestra. Cuando estudié creí que me había equivocado, sinceramente. Y cuando puse mi primer pie en la escuela 238, Barrio Tiro, primer grado, ahí me di cuenta de que no me había equivocado. Era lo que quería, y si bien por ahí uno como docente reniega muchas veces, llegás malhumorado porque pasan cosas que por ahí te tocan, porque bueno, nosotros ustedes tres lo sabemos de que trabajamos también con personas, no es un papel, ¿sí? Entonces por ahí, si vos escuchás al otro, te cargas muchas veces de cosas, o con tus compañeros, o también con el chico, ¿sí? Chico, no importa de la edad, ¿sí? Porque aún a la noche que uno trabaja con joven y adulto también tiene sus problemáticas. Totalmente, sí. Así que bueno, de ahí surgió y sigo esperando. Para hacerte la pregunta que sigue, debo primero investigar. ¿Cuántos años hace que empezaste?
Yo he tenido que cumplir 31 años en la docencia. Bueno, y la pregunta sería esta. ¿Hay diferencia entre los chicos de antes y ahora? Hablo del que, en el que entra a primer grado, ¿eh? En primer grado... Ese nenito que sale de su casa por primera vez, que dejó algún jardín, o ahora llaman salita, ¿no? ¿Ese chico es diferente al de antes? Es diferente en muchos aspectos. Vos antes en primer grado tenías aquel chico de que no iba al jardín. Hoy es raro, ¿sí? Lo que antes era común ahora pasó a ser raro el que no vaya. Es casi imposible, tiene que ser una circunstancia muy especial. Entonces el chico ya entra con otro formato, ya está como más habituado a lo que es el ritmo de escuela. Tiene que aprender otras estructuras que compete a la primaria, ¿sí? Cuando ingresa. Pero digamos, ya están habituados a esto, a de compartir con el otro, de estar en grupo, de trabajar. El comedor escolar, el comedor no escolar, el comedor comunitario, ¿influyó hoy en la escolarización? Ese chico que va a ingresar al colegio, pero antes de ingresar al colegio tuvo una experiencia de estar en un comedor comunitario. ¿Influye en algo? No, que esos aspectos... yo le hablo en el sentido de que se quede más quieto. Yo me acuerdo que yo lloraba el primer año, tenía que ir a buscarme. No, hoy... sí, yo me acuerdo de eso. Yo siempre me acuerdo también de la imagen, creo que nadie se olvida de la imagen cuando ingresás a primer grado, hablo de muchos años. En cambio los chicos... Pero me acuerdo de cómo lloraban algunos compañeros, ¿sí? Zona de chacra, imagínate en esa época, no estabas acostumbrado, era más libre. Hoy en día, no te creas, sigue habiendo chicos que lloran. ¿No les gusta el encierro? No, lloran por algunos siguen siendo muy en contacto con su familia, o sea, esto de no perder el contacto es como que la primaria por ahí sigue siendo un cuco. Pero digamos, les cuesta menos, ¿ves? Cada vez menos chicos que lloran. Pero lo otro, creo que lo que va cambiando es la forma de desenvolverse. Ya no son el tímido, el por ahí el que tiene miedo, ¿sí? Como que ya saben a dónde están o medianamente cómo comportarse. Y ahora viene la pregunta sobre lo mismo, pero con los chicos de séptimo. ¿Cambiaron? Me estás tocando los dos puntos que más adoro. Yo fui muchos años, 18 años, maestra de primer grado y muchos, el resto creo que he pasado por todos los grados, pero gran parte maestra de séptimo. ¿Sí? Yo actualmente hace muy poquitos meses dejé... yo lo veo como un adulto en séptimo ahora. O sea, o que hacen cosas de adulto. Quieren ser adultos, están en esas que son mí. Para unas cosas soy grande, pero para otras cosas soy chiquito. Y están ahí en ese juego de adolescente, preadolescente, ¿sí? Con toda esa... Después tenés el serio, ¿sí? El que ya tiene todo resuelto su vida. Y después está el otro que ni sabe para dónde va, ¿sí? Como buen preadolescente. Pero digamos, son los dos extremos más hermosos que hay en una escuela primaria, para mí, ¿sí? Son los dos cursos que más adoro. Son totalmente distintos. El chico de la primaria sale preparado, no sé si es la palabra, pero... ¿tiene una buena inserción en la secundaria? Porque yo te hablo, pero ahora no hay porque el sistema no lo permite, pero el gran nivel de repitencia que había de primer año hace unos años era muy grande en la secundaria. Exacto. Entonces siempre hay un achaque de parte de cada nivel de echarle la culpa al nivel anterior. Sí, bueno, yo lo que te pregunto es como profesor de secundaria, el chico de séptimo que sale del séptimo grado hoy, ¿está preparado para hacer directamente una secundaria o necesitaría una instancia previa? Mira, yo diría, me equivocaría si te digo, bueno, no tenemos que asumir culpas como primaria. Creo que sí, como todo, como la de media también tiene que asumir culpas como la de media. Pero partiendo de eso, si reconocemos cada uno nuestra falencia, ¿sí? Porque todos vamos a errar, pero también acordate que lo que vos dijiste, que ahora en media ya no se repite. El sistema, estamos hablando de una trayectoria. Sí. Esto se viene aplicando en primaria mucho antes que en media.
creo que el gran problema acá de nuestra educación es esta cuestión de que nunca todos los niveles estuvimos en la misma sintonía. Muchos años, nivel inicial nunca estuvo en sintonía con primaria, entonces ese choque se pasaba en sala y primaria. Cuando primaria hace un gran cambio, que es la modificación de la currícula, inicial logramos ponernos al nivel de inicial, ¿sí? Eso me acuerdo porque bueno, me tocó trabajar arduamente en esos años. Cuando logramos esa compatibilidad de qué podía dar inicial, o a dónde debía llegar y qué necesitaba primaria y qué teníamos que hacer nosotros, es como que no hubo choque. Lo mismo está pasando con primaria y media. Por muchos años fuimos dos islas, nunca hubo una especie de compatibilizar. Una articulación. Es una articulación, ¿sí? Se habló muchos años. Yo cuando empecé a compartir lo que era el mundo de primaria y el mundo de media, hasta se habló. Primaria, muchas veces los maestros de séptimo, porque yo lo he hecho, lo que hacíamos era recorrer los secundarios donde posiblemente van los alumnos, porque en la escuela de primaria el drama es que no pasan todos juntitos a una escuela media. Desaparece. Acá voy a hacer una aclaración antes de seguir para las personas que no están imbuidas en el tema. El primer tema no es que no repiten en secundaria, sino que se le van generando nuevas trayectorias educativas a los niños para que puedan acceder al nivel que sigue, o sea, del ciclo básico al ciclo orientado. Es un caso excepcional aquel niño que no lo dejan avanzar del ciclo básico al orientado, lo retienen en el básico cuando no ha podido desarrollar alguna trayectoria. La palabra estuvo mal empleada de mi parte, no es la palabra repitencia, sino que tiene que ver con la revisión de cada trayectoria escolar. Y lo otro que estaba diciendo vos recién, que se me escapó, y no me acuerdo qué iba a decir. Era esta cuestión de que nunca pudimos compatibilizar entre primaria y media. Entonces en primaria también existen las trayectorias. Empiezan a surgir todos estos cambios, primero en primaria antes que en media, ¿sí? Entonces, todos estos cambios que ahora está sufriendo media, nosotros en primaria lo pasamos. Entonces, también hay trayectorias en primaria. Vos le respetás trayectoria. Por eso también lo que antes se conocía como la repitencia prácticamente no existe. Claro. También fueron cambiando los modelos. Nosotros sabemos que en educación los educadores de por sí somos reacios a los cambios, ¿sí? ¿Por qué? Porque implica mover un montón de cosas, ¿sí? Y no hablo de mover un papel, hablo de, aparte de la infraestructura que puede haber en un colegio, también hablo de mover todo lo que es un aprendizaje, primero, del docente. Sí, uno tiene que abandonar la zona de confort en la que se siente cómodo y tiene que explorar nuevas cuestiones que a veces a uno le cuesta. Te podés imaginar que este cambio en primaria que se hizo hace muchos años atrás, que se empezó a hablar un poquito de la diversidad, pasar de lo homogéneo, ¿se acuerdan esa palabra? Claro. Hasta lo heterogéneo, hasta hubo un cambio hasta de vocabulario entre nosotros, que nos llegó a marear, ¿sí? Porque era homogéneo, heterogéneo, diversidad, se fueron agregando las palabras, diversidad, cooperativismo, inclusión, fueron un montón de cosas hasta que llegamos ahora a trayectoria, ¿sí? En primaria también se habló de procesos en un comienzo, ¿sí? Vos tenés que respetar el proceso de aprendizaje que se sigue usando actualmente. Entonces, ese chico que vos le respetás el proceso, obviamente no va a llegar en la misma línea, diríamos, de largada como el resto de lo que se llama común, ¿sí? Sí, son los distintos puntos de partida. Claro, pero vos lo que estás evaluando justamente es el avance que tuvo por X causa, ¿sí? Muchas veces son distintas las causas que provocan esto. Sí, eso cuesta mucho ahora internalizarlo, claro. Para muchos padres es difícil entenderlo, incluso para algunos chicos también es difícil. Volviendo, más allá de lo técnico que estamos hablando ahora y volviendo a lo sentimental,
y a lo que tiene que ver con el corazón. ¿Qué cosas lindas te deja la profesión? Las cosas más lindas es cuando un chico se acuerda de vos. Si vas por la calle o entras a un negocio y se empiezan a reír y vos decís, lo conozco, de algún lado lo conozco. ¿Dónde fue que lo vi? ¿Dónde? Te imaginas que con 31 años, no sé, no quiero sacar la cuenta, porque son 31 años de doble turno, ¿sí? En primaria y después primaria y media. Así que imagínate la cantidad que he tenido. Y que se acuerden, y muchas veces hasta te pasan entre chistes, pero te pasan facturas. ¿Se acuerda cuando usted me retaba? Pero yo digo, pero viste que te acordás de ese reto. Y te acordás de por qué te retaba, o sea que aprendiste algo. Entonces, esas cosas te llenan el alma. Sí, siempre me pasó algo que me marcó, porque es como que uno por ahí no pensás en eso. Iba por la calle Tucumán, casi Sarmiento, y veo a alguien que viene corriendo, una chica, si me preguntas nombre no me voy a acordar, y me saluda y me dice, señor, no me conoce. La verdad te digo, si te tuve te debo haber tenido de chiquita y ustedes cambiaron mucho. Entonces, bueno, me abrazó, le agradezco un montón que me haya exigido, sabe que ahora encontré trabajo. Yo en esa época trabajaba en Gómez, muchos años trabajé en Gómez, en mi querida escuela 66. Entonces, era de allá. Y entonces, esas cosas son las que te llenan. El mejor, decir, no me equivoqué. Claro, el mejor reconocimiento, ¿no? Es decir, te pueden entregar diploma, medalla, pero en realidad nada reemplaza el abrazo de un ex alumno, un niño. Porque eso te hace analizar, uno muchas veces se analiza, por lo menos yo soy de las que creo que hay muchos docentes que se analizan, nos analizamos de que estaremos haciendo las cosas bien, no estaremos fallando, ese continuo interno, dudas internas que tenemos, ¿no? Estaré bien por este lado, iré bien, porque aparte muchos creen que uno no hace cambio. Vos podés tener, ustedes, en el caso de ustedes, historia, nosotros cambiamos siempre. Claro, pero diríamos, nos adaptamos al grupo, ¿sí? Cuando vamos, la tenemos reclara lo que tenemos que dar, y depende del grupo, capaz que nos vamos para otro lado. Entonces, esas cuestiones uno siempre, cuando hace cambios, duda. Claro. Estaré haciendo las cosas bien. Claro. Y bueno, esas cosas te hacen que vos decís, bueno, entonces no hice las cosas tan mal como maestra, si hay gente grande que se acuerda. Obviamente no todos me deben querer, que los respeto. Siempre le digo a mis chicos de séptimo, no todos nos vamos a querer. Pero lo importante es eso, al respetarnos y seguir adelante. Totalmente. Se me ocurre una pregunta, ¿no? Vos decías, cursaste la primaria en la escuela 38, la escuela 38 cumple este año 101 años. Sí. Son las escuelas más viejas de la ciudad de General Roca. Y ahora volviste, digo, ahora con el tiempo, volviste como maestra. ¿Qué se siente eso? La verdad que es una experiencia... Sí, vos sabés que en el recorrer las escuelas, porque bueno, yo anduve por muchas escuelas, hasta estuve en Maiqué, así que muchos años. ¿En la 61? En la 61 de Maiqué. Bueno, volví por circunstancias, si no capaz que hubiera estado allá. Yo adoro ese colegio y adoro esa localidad, es hermosa. Entonces volví y justo yo había vuelto a vivir con mis padres, que ya están ancianos, mi padre falleció en Estefanelli. Claro. Y bueno, mi hija también empezaba lo que era jardín. Entonces pedí 2 escuelas, 38, 31. La 31 la pedí por un sentimiento de que mi papá en su momento también cursó ahí. ¿Cuál es la 31? La de Colonia Fátima. La de Colonia Fátima. Colonia Fátima, otra escuela vieja, sí, con historia. Y porque mi papá estudió parte en la Colonia Fátima, porque estaban ahí en lo que eran los Álamos Blancos viviendo. Claro. Colonia Fátima y después San Miguel, que eran las escuelas que estaban. Claro. ¿Sí? Mi mamá ya más moderna se vino a la 32. En el centro. Obviamente, pero la 32 que estaba ya, la vieja 32. No la que estaba el galito. No, la otra. Pero por eso, cuando volví ahí, dije, bueno, acá la 38 es como que entré a conocer caras nuevas, y a conocer parte de las cosas que cambiaron, pero en sí es como mi escuela, es algo, es como que no la pienso mucho, es mi escuela,
ya la conozco. Totalmente. Por ahí los chicos, los de ahora, se ríen cuando por ahí empezamos a contar y les cuento cómo era. Claro. ¿Sí? Los árboles que había, cómo jugábamos abajo de los árboles, la sequía, los baños que ustedes se quejan ahora, pero nosotros teníamos esos baños que se abría tipo puerta a los medio oeste, tipo bar, claro. Sí, tipo bar, y era afuera. Te imaginé en invierno querer cruzar salir del aula para ir al baño en las plenas heladas, no te daban ganas. Lo que ahora es computación, teníamos el ranchito ahí de adobe, pero ahí tomábamos el mate cocido calentito. Sí, mirá vos. Así que, y la cocinita que estaba ahí, ¿no? Pero diríamos, todos esos cambios, por ahí se los voy contando para que vean todas las cosas que por ahí tenía. El otro día justo encontré un papá que estoy en el turno tarde ahora como vice, y le estaba diciendo a la hija, mira, yo venía a este colegio, a este grado por acá. Le digo, vos sos de los míos. Le digo, sí, en este grado yo estuve en el primero, pero capaz que vos sos más joven. Yo de esta ala, una ala que está a margen derecha sobre la calle Los Fresnos, y la otra, la que era la vieja, la parte de los pisos de madera que se decía, que después lo tuvimos que cambiar. Esas dos alitas, que eran 3 aulas y 3 aulas, no había techo, todavía no hay, pero hay ahora hay una galería que te comunica. Ajá. Entonces vos, cuando los días de lluvia, más vale que ni se te ocurría salir del aula, la pasábamos en el aula. Sí, claro. Y no te comunicabas con lo otro, o sea... Estaban aislados. Ahí estábamos aislados. Pero bueno, esas anécdotas son hermosas. Y bueno, a los chicos por ahí les gusta escuchar, te preguntan totalmente. Mucho. Los de séptimo y los de primero, los dos son los que te succionan toda esa parte de la historia. ¿Hay un protagonismo de los padres hoy como había antes? ¿O los padres están medio apáticos? Yo sigo con ese tema, siempre pregunto lo mismo. Sí. No, pero es que me preocupa a mí eso. Lo que pasa es que también la sociedad ha cambiado muchas veces, ¿no? Yo te digo que yo no lo noté el cambio cuando tengo mis alumnos. Antes, por una cuestión de que sigue pasando hoy, por la cuestión trabajo no pueden participar mucho, pero también teníamos que decirnos qué es para vos participar, ¿sí? Porque si participar es estar todos los días presente, pero después resulta que cuando te necesito no estás, no es participar. Y yo he tenido padres que no lo he visto nunca y participan, ¿sí? Participan de alguna forma porque están presentes con sus hijos. Claro. Vos lo notás, que dijiste algo y ese papá cumplió, y capaz que no puede venir a verte. Exacto. ¿Sí? Pero está. Entonces para mí eso es participar, aunque yo no lo vea. Está bien. ¿Sí? Sí. Después tenés el que te acompaña todos los días, sí. Porque puede, porque quiere ser parte de su creación de sus hijos. Claro. Entonces, bueno, ese te va a acompañar siempre, ¿sí? Yo creo que en eso estamos igual, ¿sí? Seguimos igual. Volvió a presentarnos. Veo que cambió un poquito esta cuestión de que los chicos están un poco más solos. Claro. ¿Sí? Y que el papá por ahí, por X causa alguno, pero yo quiero siempre rescatar lo positivo, por las cuestiones trabajo, organización de familia, lo tiene que dejar. A mí me sorprende mucho que muchos nenes de primer grado, cuando comienza, yo siempre digo, cuando yo empecé con primer grado tenía que echar a los papás, ¿sí? Porque se quedan, viste, ahí en el aula. Sí. Le decimos a la gente que está escuchando, que nos escucha esta mañana 15 de septiembre, estamos con Liliana Acuña, la hemos invitado porque el 11 de septiembre toda la comunidad recordó al Día del Maestro, y hoy trajimos a una maestra que no solamente de nivel primario, sino también ella ejerce en el secundario, y estamos reflotando, ¿no? Esas anécdotas, esas ideas de lo que es la educación, de lo que significa ser un maestro, y nos parece realmente fantástico escuchar todas estas cosas que hacen a la esencia pura, ¿no? Es decir, eso no puede estar escrito en ningún libro, nada, es el mejor testimonio, la mejor fuente para los historiadores es escuchar al protagonista, y estamos escuchando a Liliana, que tiene 31 años de ausencia, que volvió a la escuela de sus orígenes, de sus amores, después de haber transitado muchas escuelas, y que bueno, en realidad debe tener miles y miles de anécdotas, como nos estaba contando, ¿no?
¿qué le dirías hoy a una persona que se prepara como educador? Ya sea maestro, profesor, ¿qué le dirías? ¿Qué le transmitirías? ¿Cuál sería ese consejo después de estos 31 años de andamiaje, se podría decir, ¿no? En el sistema, entre las penas, las penurias, las cosas a veces que no tenemos, ¿no? Y la felicidad y el amor de los niños. ¿Qué le dirías a alguien así? Mira, es difícil darle un consejo, ¿sí? Pero porque primero tenés que ver qué tipo de docente es, ¿sí? Para después orientarlo. El que está estudiando, bueno, que lo haga a conciencia, no porque únicamente lo teórico te va a salvar, ¿sí? Después hay mucho de que vos lo aprendés en el aula. Te das cuenta de que la teoría estuvo muy bien, pero hay cosas que tenés que resolver ahí, porque no podés ir, esperar que voy a buscar un libro y después vuelvo. Hay que resolver ya. Otras cosas sí podés tomarte tu tiempo. Primero, querer lo que vas a hacer. Después tenés que entrar con, hoy en día como están los chicos cambiando, ¿sí? Que eso es algo que también a mí particularmente me está afectando, no porque no quiera, sino me está afectando por una cuestión de cómo entrar por los chicos, cómo cambian en cuanto a lo que traen, ¿sí? Entonces, tener mucha paciencia, pero también marcarle los límites, porque ellos esperan eso de vos, ¿sí? Que marques límites. Y especialmente eso, ir siempre dándose la posibilidad. Creo que lo básico, o si yo tengo que hacer un análisis mío, es que yo siempre fui aprendiendo y estoy aprendiendo. O sea, vos podrás decir 31 años de docencia, lo sé todo. Yo el año pasado aprendí, porque estuve en otro colegio, en la 38, donde aprendí, que digo, bueno, así ya me puedo coronar, trabajar lo que era con jardín. En ese colegio estaba el jardín a cargo. Mira. Sí, en la 155 de Mosconi. Experiencia hermosa, con personas que me rodearon hermosas, ¿no? Que me hicieron la tarea mucho más fácil. Y bueno, date cuenta, 30 años de docencia, vos decís, ya lo sé todo. No lo sabía. O sea, de ir a una sala de tres y que te digan, abu, y saber lo que tengo que hacer, ¿viste? Y tener que darle clase cuando no estaba la docente, bueno, y fui aprendiendo, rebobinando un poco lo que yo tuve también otro profesorado que es distinto al que tienen los chicos hoy en día. En mi época te enseñaban desde jardín por las dudas, si te tocaba un lugar donde no había, tenías que darle de jardín hasta media. ¿Sí? Claro. Entonces teníamos todo ese conocimiento. Traer atrás lo que podía hacer con las cosas nuevas, ¿no? Claro. Pero por eso digo, el consejo que yo le daría es que siempre diga, estoy aprendiendo. Yo creo que el maestro baja su nivel cuando cree que yo ya lo sé todo. Sí, ahí sonaste. En educación no podemos decir eso. Claro. Estás aprendiendo todos los días. Claro. Nosotros, aún cuando trabajamos en medio con adultos, sí, aprendemos. Totalmente. ¿Sí? Porque siempre hay alguien o algo. Yo, por ejemplo, en lo que decíamos, nunca podemos hacer lo mismo. Yo dije, qué bueno fue esto que me dio resultado con aquel grupo, pero con este no lo puedo hacer, claro, porque son distintos, porque los alumnos nos están enseñando otra cosa, ¿sí? A mí adulto en media también fue todo un aprendizaje. Yo venía del secundario común, que antes era, bueno, SEM, ahora es SRN. Sí, y sería otra cosa, y siempre van cambiando. Claro, los nombres cambian, pero la esencia era la misma. Ir a otro mundo y empezar con adultos y jóvenes es otra experiencia. ¿Qué tal? Sí, seguramente, ¿no? Y se aprende. Totalmente. Y bueno, pero eso te hace aprender porque uno dice, voy a aprender. Si vos crees que te lo sabés, creo que ahí vas para atrás o te estancaste. Claro. Esa es la clave de ser docente. Yo quiero en este cierre que estamos haciendo, yo te quiero agradecer profundamente todo lo que haces. Quiero contarle a la audiencia que Liliana Acuña, maestra, que tiene su experiencia y da clase en la primaria, pero también está a la noche, somos compañeros de trabajo en Stefanili, en el CENS 29. Ella siempre está haciendo algo, Flavio. Siempre está, ahora últimamente la vi juntando dinero para poder comprar los equipos de música, ¿no? Sí, que estamos tratando de, bueno, Flavio, vos también estuviste con nosotros antes de que no tenemos equipo de música, bueno, estamos trabajando, hicimos
La última que me tocó organizar fue una rifa para poder juntar para comprar, hacer realidad este sueño de que, bueno, cuando terminamos a fin de año, viste, no tener que alquilar. Bueno, o sea, y sabe, la mayoría, por ahí yo les contaba cuando estaba vendiendo los números, esta cuestión de que, bueno, ustedes también han sido parte de que siempre ponemos el dinerito para el acto de fin de año. Y durante los actos, durante el año, bueno, cada uno se la arregla con el equipo que puede llevar, el parlante, tenemos uno más grande que tiene emisor sonido, usamos un lugar que si no es el Zoom, usamos un lugar más chiquito para que pueda escucharse. Entonces todo eso es una ambición y está bueno. Está muy bueno eso. Le decimos a la gente, por ahí no conoce mucho, pero las escuelas nocturnas, los SEMS o los SEM también que hay para menores de 18 años nocturnos, son en realidad una de las escuelas más viejas de la República Argentina, porque cuando la ley 1420 nace, no solamente crea la educación primaria, sino también crea la educación para adultos, ¿no? Había que argentinizar a todos, ya los que tenían edad y los que no tenían. Y hoy las escuelas secundarias nocturnas están, digamos, pasando por un momento complicado, porque ninguna tiene edificio fijo. En realidad, uno podría decir Gómez es la excepción, porque nació como el SEM 68, ahora está el 111, ¿no?, en el diurno, pero digamos nació como una escuela nocturna. Sí. Me parece que también Barrio Nuevo, 116, iba a cumplir esa expectativa, también iban a ser como un nocturno y después se formó en un diurno. El resto no tenés equipo fijo, no tenés, usás la biblioteca. Justamente mandamos un saludo a todos los bibliotecarios y bibliotecarias de las escuelas, que el 13 de septiembre fue su día. Tenés que compartir los insumos y el edificio con la escuela diurna, en la mayoría de los casos, que en muchos casos son primarias, ¿no? Como el caso del CENS 11 en Bahía Blanca o... El CEN 29 surgió así. Claro. El CEN 29 fue antes 144, pero antes fue anexo del 107. Anexo del... El CEN 107. Y el CEN 107 con anexo SENS, claro, funcionó en la 38 en la noche. Sí, yo trabajé ahí. Nosotros trabajamos ahí. Sí. Yo trabajaba ahí también y fueron... de ese SENS 107 yo tuve las 2 primeras promociones a cargo. En ese momento era preceptora. Mirá vos. Y después se logró el edificio donde está actualmente, que uno de los grupos que yo tenía a cargo fue a acompañar a la directora para pelearlo en esa época. Tiene una historia eso. Tiene una historia. Y ya que tal, le mandamos un saludo a Braulio, ¿no? Sí, Braulio es el portero de ahí, vecino de ahí. Simplemente te lo digo breve. Toda esa cuadra que ocupa la calle Winter, Alemania, Sauce, Álamo, toda una cuadra completa. Si el señor que hoy es portero del colegio 107, que se llama Braulio, si él quería, era todo de ese terreno, porque antes había una alcoholera ahí, una fábrica de alcohol, que se fue de la ciudad y lo dejó a cargo a él a eso, y por cuestiones legales, él tranquilamente, por haber estado más de 20 años arriba de ese terreno, era de él. Claro. En un acto de constricción, un acto de solidaridad extremo, frente al intendente Soria, el finado, el papá de Martín, Carlos, le dijo que él, si era para un colegio, no le importaba ese día todo. Se dio el espacio y por eso el colegio está ahí. Fue un acto de solidaridad del señor que hoy es portero ahí. Sí, partió de eso, de que él podía haber reclamado eso. Después fue una buena cuestión de que, bueno, en ese momento Soria, el gringo, como se le dice. No cuesta decirle el gringo, pero el gringo. El gringo, bueno, decidió comprar el terreno porque no había, porque había conseguido los fondos de Nación para hacerlo, pero no había supuestamente terreno para hacerlo. Entonces el municipio compraba ese terreno y se lo daba a provincia para que Nación hiciera la escuela. Pero había un problema, o sea, el municipio tenía un tope. Sí, entonces se fue esto a, ¿cómo que se dice cuando se va a remate? Ahí está. Fue a remate, entonces no tenían que pasar ese tope porque no podían comprar. Entonces, por este grupo de alumnos que yo te digo que fue con la directora, en ese momento creo que estaban en 4º año, la fueron a acompañar y le fueron hablando a cada uno de los, compradores, a los compradores que no oferten,
porque se iba a hacer el colegio secundario, que era la... Yo te hablo de esto de la historia, de la cuestión de... Me meto en su... perdón, ¿no? En su ámbito. Pero es una historia, diríamos, de poblador. Fue una gran ambición. Yo como de Stefanelli, yo tuve que venir, los de Stefanelli siempre decimos, vamos a Roca, ¿sí? Como los de Gómez, vamos a Roca. Entonces yo me tuve que venir a estudiar a Roca. En ese momento uno de los colegios era el 9, no tenías mucho para elegir. República Dominicana. Entonces siempre la ambición era tener una escuela allá para todo ese sector que estaba aislado. Y bueno, ahí se estaba cumpliendo el sueño. Entonces muchos pobladores, o sea, los que estaban ahí, dijeron, bueno, nos apartamos. Sí, eso se compró. Pero fue extremadamente... Un acto histórico muy importante. Emocionante. Hubo varias personas, o sea, ellos también eran protagonistas, porque esas personas podrían haber dicho, no, que no. Tenían la plata en el bolsillo, Flavio. Qué bárbaro. Tenían el dinero en el bolsillo para poder hacer cualquier oferta. Y hay gente que dijo, no, es para una escuela, eso tiene que ser una escuela. Recordamos también a Stefanelli, que está en la escuela 56, campamento. La escuela Isla Malvinas, ¿no? Exacto. Ahora también acompaña, ¿no? En esa región a la porque educación. el 56 está lo que se le conoce ahora como Stefanelli Norte. Claro. La 38, el 107 estaríamos en lo que es Stefanelli Centro, que va de las vías a la ruta, y el colegio San Miguel sería Stefanelli Sur. Sí, que es de la ruta hasta la costa. Sí, eso es un grandes rasgos. Tienen otros nombres, ¿no? Los barrios, ¿no? Claro, pues se llaman Villegas, pero el barrio general es Stefanelli. Y dentro de este barrio general tenés un montón de barrios chiquitos, nuevos que van creciendo, porque lo que es está poblando muchísimo. Stefanelli se va ampliando. Sí. Bueno, Lili, mira, yo en serio, de corazón te quiero mucho, te agradezco que hayas venido. Y reconozco todo lo que haces, pero lo reconozco porque yo siempre te he visto trabajando para la escuela. Y sí, siempre lo he molestado a ustedes. A Flavio lo agarré la primera vez que hice el proyecto, ¿te acordás? De ESI, con primer año, pero yo tengo un que ahí me salta la edad, soy media mala para la tecnología. Hicimos o sea, acá el compañero me ayudó con lo que es el teléfono. Ese famoso video. El video que anda dando vuelta. No, educación sexual integral. Claro, sí. Pero bueno, él tenía la tecnología, yo tenía ese teléfono que era para mensaje y llamadas nada más. Entonces él me enseñó cómo es. Y a ustedes 2x3 lo engancho para que me ayuden a algo así. Sí, pero viste, los de matemáticas hacemos yo con los de historia. Exactamente, tal cual. Bueno, Flavio, te dejo. Muchísimas gracias, Liliana, por haber acompañado hoy. A ustedes. Y en nombre y en tu nombre y tu persona, un gran saludo a todos los maestros y maestras que hay en las escuelas. Bueno, sos parte de una escuela realmente una de las más viejas de la ciudad, así que le mandamos un saludo a toda la comunidad de la escuela 38, de la escuela 56 también, Stefanelli, ¿no? Ahí de esa parte de la ciudad. Así que ya, muchísimas gracias por venir a acompañarnos. Seguramente en otro momento te vamos a traer para contar otro tipo de historia, de anécdotas, que debe tener un montón en estos años. Ahora cuando venga el aniversario de la 38, ahí vamos a reunir gente, vamos a invitar, porque toda esta pequeña experiencia que contó ya fue. Claro. Ya cumplió. Sí, pero en agosto, pero la mención que van a hacer ahora, estamos pensando traer a gente para poder recordar todo eso. Exactamente. Y que tiene que ver también con la formación de la ciudad. Exactamente. Estamos hablando de eso. O sea, hay escuelas primarias que son muy antiguas, ¿no? Y bueno, la idea es traer por ahí anécdotas y bueno, así que en ese momento... En la docencia eso se dice traer aparte de los museos. Claro. Sí. A mí me suelen decir, ya va a ser parte del museo. Del museo, totalmente. Bueno, Gustavo, nos vas llevando con alguna efeméride musical. Él se encarga de efemérides musicales, así que...